Conflicto en Oriente Medio. ¿Quién es el responsable final de lo que está ocurriendo en la región? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio, Oriente Próximo, y para ello estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias, Juan. El gusto es mío y de nuestra audiencia también de poder recibirte, de poder contar con tu palabra. Una frase, Juan, que defina lo que está ocurriendo en Oriente Medio en estos momentos. Es complicado, pero vamos, yo diría que aquello de los clásicos, ¿no? La causa de la causa es la causa de la razón causada. Es decir, aquí hay un conflicto que tiene unas causas y si no se va a esas causas, no lograremos superar el conflicto. Si hacemos lo de siempre, tendremos los resultados de siempre. Acordaos que lo que decía Einstein, ¿no? Que el loco es aquel que piensa que haciéndolo de siempre va a tener resultados distintos. Entonces, yo creo que esto es lo que define claramente el conflicto. Aquí hay un conflicto enquistado, congelado, que dirían hoy, desde hace 7 décadas, y bueno, pues de vez en cuando el conflicto se incendia. Por la Juan, razón. perdóname la interrupción, no, pero congelado tal vez en determinado sentido, porque Israel no congeló en ningún momento su avance en territorio palestino, ¿no? No, Israel lo que congela es cuando ocupa territorios, ya los congela para ella. Es decir, es la congelación del conflicto. Es decir, pero vamos, es lo que comento, ¿no? Es decir, no, esto lo hemos vivido ya más veces. Es que los que tenemos algunos años ya, esto ya lo hemos vivido. Ya hemos vivido los bombardeos de Gaza en 2021, en 2016, en 2014, en 2008. Ya hemos vivido las guerras en el Líbano. Ya hemos vivido, hombre, la del 67 yo era pequeñín, pero la del Yom Kippur yo me acuerdo. Es decir, ya hemos vivido los bombardeos de los aviones israelíes sobre el Líbano, sobre Siria, sobre Irak. Hemos vivido los asesinatos selectivos de científicos iraníes, de líderes palestinos en países incluso occidentales. Que esto ya lo hemos vivido. Y por lo tanto, por mucho que volvamos de nuevo a rasgarnos las vestiduras sobre lo que está ocurriendo, en el fondo es todo un poco hipócrita. Si ya sabemos qué es lo que pasa, si es que lo hemos vivido ya más veces. Pero nadie pone la solución. Porque poner la solución es muy difícil otra cosa, porque el Estado de Israel está apoyado por quien está apoyado. Y esto hay que decirlo claramente para que todo el mundo lo entienda. El Estado de Israel está apoyado por las potencias anglosajonas y sus pequeños sicarios de la Unión Europea y demás aliadillos, ¿no? Esta es la realidad. El resto del mundo no. El resto del mundo no. Y el resto del mundo es, lógicamente, los más indignados suelen ser el mundo árabe, lo continúan los países islámicos de religión musulmana y luego, pues, los países que han tenido siempre buena relación con ese mundo, pues, son los países africanos, muchos países asiáticos, Rusia, China y ya por último se están uniendo hasta los países de Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una realidad que es palpable cada vez que hay una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se condena a Israel una y otra vez. Es una realidad palpable en parte de la opinión pública occidental, que no está de acuerdo con esto. Pero bueno, una y otra vez vuelve el conflicto a incendiarse. ¿Qué pasa ahora? Pues que claro, desde el año 2000, bueno, fundamentalmente desde el colapso de la Unión Soviética, los países árabes, la resistencia palestina, los países musulmanes,
pues se vieron muy debilitados porque ya no tenían un punto de apoyo. Porque el hegemón, los Estados Unidos y sus aliados, eran hegemónicos a nivel global, a nivel de la geopolítica global. Era muy difícil oponerse. Incluso pues hubo quien, digamos, algunos de estos países que, dicho de forma muy vulgar, se buscaron la vida ante esa situación, ¿no? Pero claro, las cosas están cambiando. De 2014 y sobre todo de 2022, las cosas están cambiando. Y ya el hegemón ya no se le percibe con tanta fortaleza. Y a lo mejor algunos han pensado que ahora es el momento de intentar resolver esto, de buscar una salida definitiva al conflicto, ¿no? Juan, justamente hablabas, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, ¿no?, de cómo se lo pueden tomar, y yo justamente mostraba esta portada del Financial Times, ¿no?, que más que portada la noticia, ¿no?, este análisis que dice, se titula La prisa de Occidente por respaldar a Israel erosiona el apoyo de los países en desarrollo a Ucrania, ¿no? Estamos hablando de lo que se denomina como el sur global, ¿no? Y justamente aquí en este párrafo dice, definitivamente hemos perdido la batalla en el sur global, dijo un alto diplomático del G7. Todo el trabajo que hemos hecho con el sur global sobre Ucrania se ha perdido. Olvídate de las reglas, olvídate del orden mundial. Nunca más se nos escuchará. Es una reflexión que tal vez no es muy difundida entre los líderes occidentales, Juan. No, es una reflexión muy estratégica. Es decir, yo no sé quién será el autor del artículo ni de dónde tendrá su fuente, pero es una reflexión muy estratégica. Primero hay que reconocer una cosa, el sur global precisamente no estaba muy por la labor de apoyar a Ucrania. Esta es una realidad. Por muchos intentos que ha realizado la administración norteamericana y la Unión Europea, pues los resultados han sido muy mediocres. El sur global, ni la Unión Africana, ni la Liga Árabe, ni Asia, ni Mercosur, ni la CELAC, nadie de estos ha apoyado realmente a Ucrania, ¿vale? Podían intentar mantener un relato, incluso pues forzarles a una votación de condena en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no ha ido más allá de eso. No ha ido más allá. Claro, ahora ya la situación todavía es mucho más grave, porque es que ¿quién va a convencer a un país del sur global, a un país de la América Latina, a un país de Asia, de África? ¿Quién les va a convencer que realmente tienen que la situación de Ucrania, el conflicto en Ucrania exige unas determinadas reglas y esas reglas no se exigen en el conflicto de Oriente Medio? Es que la hipocresía es absoluta, con lo cual todo el mundo se da cuenta. Es decir, el problema de los imperios decadentes ya y que se van debilitando es que se van haciendo evidentes sus contradicciones. Entonces todo el mundo se da cuenta de que si congelan hoy los activos rusos en los bancos occidentales, mañana pueden ser los activos míos. Si se condena a Rusia bueno, 14.000 condenas, es decir, sanciones, eso que llaman ellos sanciones. Es decir, se condena a Rusia por determinadas cuestiones, sería lógico y coherente hacer lo mismo en el tema de Oriente Medio. Pero no se hace. Es mentira. Todas las razones que están dando para condenar a Rusia, para sancionar a Rusia, son falsas, son hipócritas. Es decir, realmente son otras las razones. Y es que pierden su hegemonía global. Es un tema de poder y de economía. Pierden su hegemonía. Y eso es lo que es la herida por la que sangran. Y en el caso de Oriente Medio, como es de un aliado de ellos, Israel, entonces ahí se muestra la verdadera cara imperialista, supremacista, racista, clasista y de todo tipo, que en definitiva no son más que un único supremacismo, el supremacismo moral, ese que en base a cierto fundamentalismo casi religioso, les dice que ellos son la nación indispensable, que ellos son los que representan la libertad y la democracia, que son los que representan el lado correcto de la historia y que los demás lo que quieren es
ir contra un orden mundial basado en reglas que son las que imponen ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, todo se hace evidente. Eso sí es una situación distinta a la que hemos vivido en otras ocasiones, que el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado fundamentalmente en estos últimos años, primero porque Rusia le ha pegado una patada, como he repetido muchas veces, al tablero geopolítico, y en segundo lugar porque hay una serie de potencias emergentes, China sobre todo, ¿no? Pero hay otras que le pueden plantar cara a las potencias occidentales y juntas, claramente pueden derrotar a las potencias occidentales y a los Estados Unidos. Y lo que está pasando en África también, ¿no? Esa es la cuestión fundamental, es la contradicción principal a nivel geopolítico, de la geopolítica global. Y eso, lógicamente, bajando de planos, es lo que se acaba expresando en los distintos conflictos que hay ahora mismo por el mundo. Juan, y parece que hay nerviosismo, ¿no? Dentro del propio Estados Unidos. Y acá quiero compartir esta publicación del Huffington Post, que precisamente ya con el título lo dice todo. No es un artículo muy largo, muy extenso como para meternos en él, pero bueno, el título dice: exclusiva motín gestándose dentro del Departamento de Estado por la política entre Israel y Palestina. Y ahí habla un poco como de la actitud despótica de no solo del presidente de Estados Unidos, sino también del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ¿no? Y que no están siendo equidistantes, no se están preocupando por los civiles palestinos, que están siendo muy parciales con Israel en toda la ayuda, y que además esto puede acarrear graves consecuencias para Estados Unidos, y como que están cometiendo un error de cálculo, por decirlo así, de forma, a grosso modo, Juan. Están cometiendo el mismo error que cometieron contra Rusia. El mismo. Es el error de la soberbia, de seguir pensando que son la nación indispensable, que ellos están para salvar el mundo, el planeta entero, la galaxia, si es necesario. Es decir, también lo he dicho muchas veces, esto se expresa muy bien en las películas de Hollywood. Ellos no salvan solamente a los Estados Unidos, salvan al mundo, ¿no? Es decir, bueno, esto es una cuestión de raíces religiosas fundamentalistas, ¿no? Es decir, y hay un sector dentro de la administración norteamericana que es así, entre otros Blinken, que hay que recordar que es judío con pasaporte judío, de familia ucraniana, judíos ucranianos. Esto conviene saberlo para entender algunas posturas. El resto de la administración, bueno, en la Secretaría de Estado ya hace un par de días hubo una dimisión de un cargo importante porque se negaba a seguir esta línea política. No me extraña que pueda haber una auténtica rebelión entre los cargos y los responsables de los distintos secciones del Departamento de Estado, porque para cualquiera es evidente que la marcha de los acontecimientos no favorece en nada a los Estados Unidos. Es que, es decir, están tomando una línea que si ya perdieron todo con Rusia y los aliados de Rusia, si lo están perdiendo con China y los aliados de China, en África lo han perdido, lo van a perder con todo el mundo musulmán. O sea, es decir, no se dan cuenta del daño que se está produciendo. No se dan cuenta que esto acelera más la propia crisis interna en los Estados Unidos. Bien, pues parece ser que estas preguntas, ese intento de vamos a racionalizar un poco el conflicto, no se da dentro de la administración norteamericana. Fundamentalmente de todos estos fundamentalistas que están realmente enloquecidos. Empezando por el propio presidente, que el hombre yo creo que vive en otra realidad, ¿no? Entonces, suelta unos discursos delirantes, como el que he realizado ayer, en la noche del jueves, que de verdad cualquiera que lo escuche, pero no es posible que el presidente de los Estados Unidos esté diciendo cosas como la que está diciendo. Aquí está en esta publicación, justamente ahora que lo dice Juan, ese, como tú le dices, discurso delirante, ¿no? Que en ese momento instaba al Congreso, dice, a proporcionar nuevos fondos,
pide hasta 100.000 millones de dólares para Ucrania, la gran mayoría, y otra parte para precisamente Israel. Y en un momento dijo Biden, ¿no? Hamás y Vladimir Putin representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común. Ambos quieren aniquilar completamente una democracia vecina. E inmediatamente leemos otras palabras de Biden que dice, es una inversión inteligente, ¿no? Este apoyo a Israel y a Ucrania que rendirá dividendos, y le agrega, para la seguridad estadounidense durante generaciones, nos ayudará a mantener a las tropas estadounidenses fuera de peligro, nos ayudará a construir un mundo más seguro, más pacífico y más próspero para nuestros hijos y nietos. Pero la cuestión clave está aquí, me parece, ¿no? Es una inversión inteligente que rendirá dividendos y punto. Yo me quedaría ahí, ¿no? Sí, estas cosas, es decir, a ver, un discurso parecido, solo que no tan sangrante y tan sincero, entre comillas, como este, fue lo que dijo Bush después del 11 de septiembre y cuando se inició la guerra de Afganistán, ¿no? Ellos siempre van a garantizar la paz, pero siempre con una guerra. Es decir, uno puede deconstruir este discurso. Es decir, ¿qué está diciendo realmente? Lo que está diciendo realmente es que hay países que están atacando a nuestros aliados, es decir, a aquellos que nosotros utilizamos para mantener la hegemonía mundial. Entonces, mientras logramos mantener a esos aliados, es una inversión inteligente porque nos permite a nosotros mantener la hegemonía y el negocio. Ese es el discurso, es lo que está diciendo. El control. Claro, es lo que está diciendo realmente. Lo hice con esa especie de escenificación, ¿no? Y de utilización de palabras habituales. Es una monserga muy repetida. Uno puede escuchar discursos de Bush, de Clinton, de Obama, en la misma dirección. Quizás no hayan dicho tan claramente eso de los intereses, y de que esto beneficiará a las generaciones futuras de Estados Unidos. Claro, van a seguir expoliando a medio mundo. ¿Cómo lo va a beneficiar? Van a seguir viviendo de los demás, que es lo que llevan haciendo décadas, viviendo de los demás. Es una especie de neocolonialismo basado fundamentalmente en el expolio de los recursos naturales de los países que controlan. Que Claro, esas son las reglas seguramente de las que hablan, ¿no? El y expolio y eso es lo todo, que se ¿no? les vuelve ahora en contra. Y entonces ven el peligro. Como era el peligro mucho más evidente que en la época de Bush o de Clinton, pues ahora se dice más descarnadamente. También porque, a diferencia de un Bush o un Clinton, es decir, la situación ahora es mucho más grave para ellos y también los que están en la élite política norteamericana están mucho peor de la cabeza de lo que estaban Bush y Clinton, ¿no? Y esto hace también que digan estas cosas que realmente a cualquiera nos escandalizarían, pero intentan pasarlo como lo normal, ¿no? Como la normalidad, ¿no? Es decir, claro, es decir, mientras otros se maten en Ucrania, mientras otros se maten en Oriente Medio, y nos permita a nosotros en esa geopolítica del caos mantener el control, mantener el dominio sobre recursos naturales, materias primas, estrechos y canales de paso, corredores, etcétera, etcétera. Entonces yo mantengo encerrada a China y a Rusia y en Eurasia, y yo sigo expoliando al resto del mundo para poder seguir dándole a la maquinita del dinero y mantener una deuda sideral ya, astronómica, de casi 34 billones con B de dólares, con los que seguir manteniendo el chiringuito y que no se me caiga, ¿no? Y esta es la realidad. Y esto es, y el que no lo quiera ver así es porque vive en otra realidad, en otro mundo, vive en otra realidad. Juan, sin ir más lejos, ¿no? Y en este conflicto desatado en estos últimos días, pero que es más amplio, va más allá de Israel, la Franja de Gaza, Hamás, ¿no? Porque de hecho Israel ha aprovechado ya para bombardear Siria, ¿no? En medio de todo esto, y Estados Unidos, sin ir más lejos, ¿no? Ahora que estás hablando de los recursos naturales, sigue robando el petróleo de Siria, ¿no? Entonces, esto viene, digamos, los hechos vienen a respaldar lo que estás diciendo, Juan. Vamos a ver, es que si uno se da una vuelta por el mapa del Oriente Próximo, las contradicciones saltan inmediatamente. Líbano, hay una zona, las granjas de la Bekaa en la frontera, que están ocupadas por Israel. ¿Cómo es posible que estén ocupadas y que Naciones Unidas diga nada? Siria,
En Siria hay bases y hay zonas ocupadas por el ejército norteamericano, justo allí donde hay pozos petrolíferos, donde se roba el petróleo, y ese ejército está allí ocupando ilegalmente un territorio. Es decir, los que nos vienen a dar clases de libertad y democracia ocupan ilegalmente territorio en Siria, roban ilegalmente recursos naturales de Siria. Y Israel, no ahora, por lo que está ocurriendo, no, lleva meses, años, cada vez que lo consideran, bombardean en Damasco, o en Latakia, o en Alepo, o en Homs, o donde ellos consideran. En el Líbano igual. Es decir, que es que y Israel tiene ocupado los altos del Golán desde el año 67 de forma ilegal. Es más, se los ha anexionado de forma ilegal. No está reconocido por la comunidad internacional, ni está en el derecho internacional. Es decir, es una ocupación ilegal. Israel mantiene sin permitir el retorno de más de 3 millones, casi 4 millones de refugiados palestinos. ¿Que están dónde? En campos de refugiados en el Líbano, en Jordania, en Siria y repartidos por los países árabes. Y de esto tampoco se dice, tampoco se quiere decir. Este es el orden internacional de esta gente. Israel ha incumplido todas las resoluciones de las Naciones Unidas, todas. Pero ahí sigue. Aquella que les obligan a volver a las fronteras de 1967, resoluciones tomadas después de la guerra, que nadie venga a decir que es que, bueno, es que la guerra se conquistó y claro, derecho de conquista, eso no existe en el derecho internacional, el derecho de conquista. No está admitido por la Carta de Naciones Unidas. Hay resoluciones posteriores que obligan a Israel a volver a la frontera del 67. Lo ha hecho nunca, nunca, nunca. Había unos acuerdos de Oslo, de Camp David y de Oslo. No ha permitido que se materialice un Estado palestino con capital en Jerusalén, que eso es lo que se establece en la resolución de Naciones Unidas. Nunca. Ha metido en Cisjordania, que teóricamente es territorio, bueno, teóricamente no, es territorio de Palestina, ha metido en Jordania casi 500.000 de colonos, robándole las tierras a los palestinos. Es una ocupación de hecho, dejando Palestina convertido, la mayoría de Cisjordania, convertida en una especie de queso de Gruyère llena de agujeros donde están instalados los colonos judíos. Colonos en su mayoría que han sido militares o reservistas, porque casi todos lo son, y que están armados. La sangría de palestinos por las fuerzas de represión israelíes es permanente, año tras año. En este año, por ejemplo, hasta el comienzo ahora de las hostilidades estas, ya habían muerto 256 palestinos a manos de soldados, policías o colonos israelíes. Y todo esto parece que no se quiere recordar. Todo esto no se quiere sacar. Pero es que ahí es donde está la raíz del conflicto. Ahí está la raíz del conflicto. Y si no se va a la raíz del conflicto, no se va a solucionar. Y vamos a seguir así una y otra vez. Ahora que dices que ahí está la raíz del conflicto y que hay que solucionarlo, ¿consideras que este puede ser un momento clave de una vez por todas de que se encuentre la solución de los dos estados y que se zanje el tema ya de una vez? Digamos, teniendo en cuenta el contexto de la región y también el contexto que se le viene internacionalmente a Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver, la solución de los dos estados es el punto por donde pasa la solución. Hay que recordar que es la creación de dos estados, un estado palestino con capital en Jerusalén. Lógicamente tendrían que retornar ese 500.000 de colonos judíos, porque es decir, están ahí ocupando un territorio que no les pertenece. Y además hay que permitir el retorno de esos 4 millones de refugiados palestinos que están en otros países. Por ahí pasa la solución. ¿Qué ocurre? Que ahora efectivamente, hombre, yo no tengo la bola de cristal para saber si ahora es el momento. Lo que es evidente es que algo ha cambiado. Sí que es verdad que hay una diferencia cualitativa
en respecto a lo que han sido años anteriores. Y esa diferencia cualitativa es que la hegemonía global de las potencias occidentales está resquebrajada, está contestada, está enfrentada por otra serie de actores que ahora sí influyen y son capaces de hacer frente a Estados Unidos y sus aliados. Bueno, no se llama aliados o títeres. Por ejemplo, eso ha hecho fracasar la geopolítica anglosajona de siempre, que es la de divide y vencerás. Tenían dividido a Egipto con la Arabia Saudita con Irán, Irán con Turquía, y todos contra todos. Bien, pues ahora mismo, gracias a la labor de China, de Rusia, hay paces, se han hecho las paces entre Arabia Saudita e Irán, entre Qatar e Irán, entre Yemen y otros países de la zona, toda la Liga Árabe con Siria. Es decir, Argelia también está por ahí. claro, Ahora el que está un poco despegado de todo esto es Marruecos, ¿no? es Marruecos, sí, sí, sí. Vamos a ver por cuánto tiempo. Claro, todo esto conforma un potencial terrible en la zona, en la geopolítica regional. Es un potencial terrible. O sea, solo porque son millones de combatientes. Solamente voluntarios en Irán para ir al frente hay casi 3 millones. Hay cientos de miles de iraquíes, libaneses, jordanos, egipcios, argelinos, pakistaníes, Están también Israel con el afganos. tema de la bomba nuclear, ¿no? Que por eso tal vez ellos piensan que las cosas no van a pasar más allá de las palabras, ¿no? Con respecto a los Estados Vamos a Árabes. ver, es decir, no, lo que quiero decir, que la conformación ahora mismo es muy distinta cualitativamente a lo que era hace unos años. Entonces, el conflicto puede desarrollarse de una forma bélica, podría desarrollarse, pero cuidado, ¿qué estamos viendo desde el 7 de octubre que se iniciaron las hostilidades? Lo que estamos viendo es un auténtico arte en la gestión del escalamiento. Primero, el ejército israelí no las debe tener todas consigo cuando después de cacarear que en 24 horas iban a iniciar una operación terrestre, ya han pasado 13 días y esa operación terrestre no se ha iniciado. Hay temor al escalamiento. Y ese temor es tanto israelí como norteamericano. Hay temor al escalamiento, porque quizás esta vez no la tengan tan clara de que esa guerra no vaya a ser terriblemente costosa, aunque la ganaran, terriblemente costosa, tanto para las fuerzas israelíes como para el potencial bélico norteamericano a la hora de afrontar los posibles conflictos que se le puedan venir encima. Es Más decir, allá de que ya están bastante desgastados con Ucrania, claro, ¿no? con el tema de Ucrania, efectivamente, y que saben que pueden tener un conflicto en el Asia-Pacífico, o al menos eso es lo que pretenden, que lo haya, y esto no les ayuda en nada, en nada. Claro, es decir, yo creo que la parte consciente y razonable de la administración norteamericana, que no sé si estará en parte del Pentágono, pero sobre todo en los servicios de inteligencia, deben analizar claramente que no está en una posición óptima para iniciar un conflicto de dimensiones regionales o un nuevo conflicto de dimensiones regionales. Es más, toda esta fanfarronada chulesca de enviar portaaviones a la zona, vamos a ver, pero vamos a ver, pero por Dios, ¿qué van a hacer con esos portaaviones? Sí, tenemos Putin una task force de aviones en una zona donde, ¿qué van a hacer? Van a empezar a bombardear y ¿qué van a hacer con eso? ¿Cuántos militares norteamericanos están dispuestos a ir allí a morir? Porque hay un informe precisamente del Pentágono sobre el estado de ánimo de las fuerzas norteamericanas con respecto a este conflicto. Y no es muy bueno que se diga. No es muy bueno que se diga. Tampoco sabe el ejército israelí lo que se va a encontrar en Gaza. De túneles, trampas, minas, emboscadas posibles. Esto puede tener un coste importante. Y la situación política interna de Israel es muy delicada, muy delicada. Y puede acabar muy mal. Entonces, es decir, no están en una posición de gran fortaleza. Eso hace que esto sea el momento. Eso hace al menos que este sea un momento importante,
que puede acabar empujando, no sé si ahora un poco más adelante, puede acabar empujando que al final tenga que haber una negociación en base a la resolución 242 de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, desviar la atención de que esto es un simple conflicto entre un Estado y una organización terrorista, porque los que todavía mantienen eso es que no se han enterado de nada o no quieren enterarse para mentirle a la gente. Esto no es un conflicto de un Estado con una organización terrorista. En primer lugar, porque lo del 7 de octubre no lo hizo solamente Hamás, fueron 4 organizaciones de la resistencia palestina las que lanzaron una operación militar en toda regla. ¿Cometieron barbaridades? Posiblemente. No, eso no lo discuto ni voy a entrar ahora, porque en todo caso será una cuestión de investigación de la Corte Penal Internacional en cuanto a las responsabilidades que haya habido ahí y posteriormente por parte de Israel. Pero que fue una operación militar clarísima. Que fueron a por objetivos militares clarísimos. Y eso es lo que hay que entender para buscar una solución de desescalada al conflicto. De momento, ¿qué están haciendo, pues sobre todo Irán y sus aliados y en la zona? Hacer una gestión de escalamiento. Es decir, de que la cosa no escale más allá de donde queremos que escale. Para evitar, efectivamente, no dar el argumento a la intervención de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que eso se convierta en una guerra generalizada. Porque no es eso lo que interesa. No es eso lo que le interesa al mundo árabe. Ni es lo que le interesa a las potencias emergentes, ni al BRICS, ni a Rusia, ni a China. No es eso lo que le interesa. Pero sí parece que es lo que le interesa a los de la maquinita del dinero, al complejo militar industrial y a los locos de Washington, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa situación de gestión de escalamiento que está llevando a cabo Irán, donde pide, sí, las declaraciones públicas suelen ser muy radicales, pero luego las medidas suelen ser de otro tipo. Por ejemplo, buscar el embargo petrolero para Israel y, por lo tanto, por extensión, para países occidentales, porque si no, ese petróleo occidental acabaría en Israel. Por ejemplo, buscando la condena internacional de la opinión pública, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una postura muy inteligente que están llevando a cabo. Parece mentira que la inteligencia esta vez esté más en los ayatolas de Teherán que en la administración norteamericana. Hablando de inteligencia, después tenemos esto, Juan. Esta foto, ¿no? Esta foto, bueno, para quienes no hayan, digamos, visto esta situación a través de las redes sociales, explicamos y leemos este tuit, ¿no? De este medio La Derecha Diario que dice: papelón histórico de la Casa Blanca. Subieron una foto de Biden en la cuenta oficial, ¿no? De la Casa Blanca saludando a la Delta Force, los soldados de élite del ejército de Estados Unidos, sin tapar las caras, ¿no? Que la difuminan, ¿no? En estos claro, casos, ¿no? El primero son los mandos de la Delta Force. Exacto, ¿no? Que automáticamente se tienen que ir donde están, ¿no? Claro, los han identificado ya. Ya Bueno, está. pues mira, esto es una prueba, es un síntoma del desastre en que está sumida ahora mismo la administración norteamericana. Esto, es decir, ¿por qué? Porque está más pendiente de un relato, de dar las noticias, de dar una sensación que ya no se tiene. El poderoso no hace falta que vaya presumiendo de su poder. Es poderoso porque lo es, porque tiene el poder. La autoridad no es una cosa que uno tenga que imponer. Una persona con una autoridad no es porque la imponga, es porque todos se la reconocen. Cuando tienes que estar permanentemente con el relato, los discursos y estas cosas, porque realmente tu posición es muy débil. Y esto lo ven los demás también. Esto lo ven en Oriente Próximo, esto lo ven en el subglobal, esto lo ven en China y lo ven en Rusia. Esto es una muestra más del desastre, ¿no? El que tienen ahí organizado. Pero bueno, eso como otras cosas, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, del bombardeo al hospital Al-Ghalib del otro día, pues también las declaraciones posteriores han sido de demostrar que improvisan el desastre, ¿no? Es decir, cuando alguien le pregunta al portavoz de la Casa Blanca, oiga,
no se va a hacer una investigación sobre lo ocurrido, porque ya sabes, hay unos dicen que ha sido la yihad islámica, otros dicen que ha sido Israel, ¿no? Dice, no se va a hacer una investigación y el portavoz suelta que no es conveniente realizar esa investigación. Hombre, ¿no es conveniente? Pues yo ya estoy entendiendo el mensaje. Usted no quiere que se haga la investigación porque es evidente que el resultado de la investigación no le va a convenir. No, eso Claro. independientemente de los tweets que hubo inmediatamente, por ejemplo, desde Sí, no, no. ciertas líderes mismos israelíes diciendo que ahí en ese hospital había terroristas y que por eso lo habían bombardeado, luego lo borraron y así sucesivamente, ¿no? Va, o sea, mira, en estos días se ha discutido mucho, sobre todo para desviar la atención, ¿no? Ese hospital que había sido bombardeado 4 días antes. Ese hospital no es el único que ha sido bombardeado. Ya hay 4 hospitales fuera de servicio en Gaza porque los han bombardeado. Hoy mismo, la fuerza israelí ha advertido que desalojen el hospital Al-Aqsa porque va a ser bombardeado. Allí en ese hospital están refugiadas 12.000 personas. Hoy mismo. Y los quieren hacer creer que en base a una serie de indicios que simplemente los utilizan porque la opinión pública en general no tiene conocimiento técnico de algunas cosas, como por ejemplo la utilización de ciertas bombas, nos quieren hacer creer que eso fue un cohete de la Yihad Islámica, 20 kilos de explosivos, que se desvió de su ruta. Mirad, ya no solamente es que hubiera las primeras informaciones que luego borraron asumiendo el bombardeo. Ya no es que los vídeos que pusieron eran de agosto de 2022 y los han tenido que quitar. Ya no es que nos digan que es que no había cráter de bomba. Claro, es que si utilizas una GBU de explosión en el aire, a 50-70 metros de altura no hay cráter, pero destrozas toda la zona. Eso es muy fácil de identificar eso. Basta ir con ver si hay metralla en los edificios de alrededor e identificar esa metralla. Por eso no quieren hacer la investigación. Por eso no quieren hacer la investigación. Es más, han hablado, mira, lo de la grabación de los supuestos milicianos de Hamas. Es que me recordó la misma grabación falsa de aquellos prorrusos del Donbass que hablaban entre sí días después de que habían lanzado el misil, aquel que derribó el avión, el vuelo MH17 de Malasia sobre Ucrania. Pero bueno, no nos podemos fiar de una grabación si no tenemos el original para saber si está manipulada. Todos conocemos ahora mismo el desarrollo de la inteligencia artificial, de cómo se pueden reproducir las voces, las imágenes y demás. Necesitaríamos tener la grabación original para poderla editar y ver si ha sido manipulada. Si no, usted me puede presentar, vamos, a Putin hablando con el líder de Hamas, lo que usted quiera. Eso no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Pero es más, hay una cosa mucho más importante, que no lo sacan. Todo Gaza está monitorizado por satélites. ¿Por qué? Porque todo Gaza, Israel quiere saber los lugares de lanzamiento de los cohetes de Hamas y de la Yihad Islámica para bombardearlo inmediatamente. Luego esas imágenes de satélite tienen que existir y ver exactamente en esa hora y segundos qué había sobre el aire y qué ha podido bombardear ese hospital. Esas imágenes no las han dado, no las han sacado, no son públicas. Igual no las presentan dentro de 15 días, pero claro, dentro de 15 días ya han podido ser manipuladas. Si lo hubieran tenido claro desde el primer momento, esas imágenes las hubiéramos tenido 12 horas después. Y le hubieran callado la boca a todo el mundo con esas imágenes satelitales. Con la monitorización de radares, de drones de reconocimiento, aviones espía, etcétera, aviones de guerra, vamos, de inteligencia de señales, etcétera. Nada, no había nada. Y eso es muy sospechoso, muy sospechoso. Todos los indicios apuntan a que efectivamente ha sido un bombardeo israelí, posiblemente con una
tenía por aquí una GBU-32 o similar, una bomba que hace explosión a determinados metros de altura, para hacer, bueno, pues, lo que se intenta aterrorizar a una población para que se vaya. No era una bomba antibúnker que pudiera haber, que buscara un objetivo en unos sótanos o algo por el estilo. Esta es la realidad. Pero ojo, vamos a suponer por un momento que hubiese sido un avión israelí y simplemente falló la bomba o el piloto se equivocó. Bueno, eso ha podido ocurrir, ¿no? Vamos a suponer que pudo ser un cohete de alguna de las organizaciones palestinas que desvió su ruta, falló y impactó contra el parking del hospital. Podemos suponer eso. Bueno, pero esos serían los actores que ejecutaron la acción. Pero la responsabilidad no está ahí. La responsabilidad de lo que pueda ocurrir en estos momentos en Gaza está en el Estado agresor, el que está atacando. Es decir, si alguien ataca, tienes que defender. El responsable está en Tel Aviv. Dejen de desviarnos el foco y de montarnos películas para intentar confundirnos. No, 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 no. La responsabilidad de lo que ocurre ahí, en ese hospital, en la iglesia ortodoxa de San Porfirio, en las 17 mezquitas bombardeadas, en los 4 hospitales puestos ya fuera de combate, es decir, en viviendas civiles. La responsabilidad es de Israel, que es la que está bombardeando indiscriminadamente. Dejen de contarnos historias. Dejen de mentirle a la gente y de intentar confundirla para llevarla a pensar lo que no es. No nos tomen el pelo más si ya están ustedes descubiertos. Ya se han caído las caretas. Son ustedes los que amparan, señores de las élites políticas occidentales, los que amparan el genocidio, la limpieza étnica, el bombardeo discriminado. Lo he repetido en algún otro sitio. Miren cómo está quedando Gaza en una semana y comprueben cualquier gran ciudad ucraniana después de año y medio de guerra. Kiev, Odessa, Lov. Comprueben. A ver si encuentran distritos enteros de una de esas ciudades ucranianas destrozadas por 6.000 bombas ya lanzadas contra Gaza. O que, por ejemplo, el gobierno ruso le diga al gobierno ucraniano que tienen 24 horas para desalojar Kiev porque van a atacar, por ejemplo, ¿no? Claro, porque van a atacar indiscriminadamente. O a un hospital al hospital de Kiev, al hospital más grande de Kiev. Imagínense que les dijeran, no, tienen ustedes 24 horas para desalojar el hospital porque lo vamos a bombardear. O sea, y todavía hay gente que intenta justificar esto. Gente que lo único que nos dice es que está dispuesta a justificar cualquier cosa por los suyos, porque están sometidos, no sé si consciente o no, sometidos a un dominio, es una especie de esclavismo mental el que tienen con respecto a Estados Unidos y a las políticas occidentales, a las políticas globalistas. Y los abanderados aquí en este sentido, Juan, son, por ejemplo, Joe Biden, Anthony Blinken, el propio Olaf Scholz o la Bueno, propia Ursula von der Leyen, los dos alemanes, ¿no? sí, bueno, lo de Olaf Scholz, aparte del patético espectáculo que nos dio el otro día en el aeropuerto, donde montaron ahí una peliculilla para que se tiraban al suelo porque había un ataque de Hamas, y claro, en la fotografía se ve que los únicos que estaban tirados al suelo en el aeropuerto eran ellos, el resto del aeropuerto estaba normal. Luego se ve que la alarma solamente era en esa zona del aeropuerto donde estaban ellos. Es decir, ridículos. Lo peor que puede pasarles ya a los políticos es que caigan en el ridículo. Y todos están cayendo en el ridículo. Lo Pero no único se que dan están haciendo, cuenta, Juan, no se dan cuenta. porque efectivamente la razón ya no está, Los abandonó. no es su herramienta de trabajo ya. Ya está en una situación absolutamente irracional, casi de desesperación, de montar películas. Piensan que con Hollywood ganan la guerra mundial. Y no se dan cuenta que la guerra mundial no se ganan con Hollywood. Al Esto final, recuerda también el año pasado Bucha, ¿no? Cuando aquel vídeo que se difundió de todos los políticos europeos y que se difundió incluso un segundo antes cuando Ursula von der Leyen hace ese gesto que está así normal y de repente se pone la mano en el pecho, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, pero de nuevo vemos una situación parecida a esa especie de romería hacia Kiev de todos los políticos orientales. Ahora está yendo hacia Tel Aviv, ¿no? Es que todo realmente es muy patético. Intentan dar la sensación de lo que ya no tienen. ¿Hay relación, Juan, entre todo esto, Ucrania, Oriente Medio, de algún modo? Bueno, Que la se hayan relación, cruzado intereses de Occidente, vamos, por ejemplo? la relación efectivamente está todo relacionado porque como decía al principio, hay una contradicción geopolítica global. Y esto se expresa en todos los conflictos que hay. Hay también una geopolítica regional en la cual se enmarca todo el conflicto, ¿no? Pero hay una geopolítica global que está relacionada con todo lo que ocurre a nivel de todo el planeta, ¿no? Y entonces, claro que sí existe una relación y es un choque claramente entre los que han dominado hasta ahora y que se ven enfrentados por otras potencias e intentan evitar como pueden esa situación. Intentan, lógicamente, dominar a la opinión pública occidental con un mecanismo de propaganda de guerra asfixiante, ¿eh? Y cuando ya el mecanismo de propaganda de guerra no funciona, empieza la represión, de ahí la represión a las manifestaciones pro-palestinas en Francia o en el Reino Unido o en Alemania. Es decir, llegará un momento en que iremos a la dictadura directamente, porque si no, esta gente no aguantará y esto se les va a hundir. Entonces intentarán mantenerlo, aunque sea, pues eso, manu militari y con la policía en tu casa. Es decir, esto lamentablemente es así, ¿no? Y esas razones geopolíticas, pues son las que pesan en el fondo, ¿no? Las que marcan en última instancia toda la evolución y la dinámica del conflicto. Mira, por ejemplo, en el tema de Gaza, algunos pueden pensar, bueno, la operación terrestre, ¿y para qué quiere Israel ocupar Gaza? ¿Para qué Hombre, eso? para echar a 400.000, o sea, echar a 2.300.000 palestinos y anexionarse el territorio. Pero al fin y al cabo el territorio ese que tiene, poca cosa. Hay cuestiones, Algo, algo las bolsas de gas que hay en la costa de Gaza, que son 83.000 kilómetros cuadrados de mar llenos de gas natural, que son necesarias para un proyecto israelí occidental de un proyecto de oleoducto, de gasoducto en este caso, que pueda llevar gas a Europa con ganancias para el Estado de Israel, lógicamente, y con ganancias para Estados Unidos, porque son empresas norteamericanas fundamentalmente, y que así permita la llegada de gas, que dado que ya el gas ruso no llega, pues permita salvar a Europa de una crisis energética importante. Tiene Claro que punto de contacto, Juan, eso con la cuestión saharaui también, ¿no? lo mismo, bueno, con la cuestión del Sahel, de todo el Sahel, incluido el Sáhara Occidental. Ujú. Claro, es decir, el tema de los famosos oleoductos o gasoductos y oleoductos que podían ir desde Nigeria hasta Argelia para llevarlo a Europa. Claro, todos estos golpes de Estado prorrusos que se han producido en la zona, como dicen ellos, pues dificulta ese proyecto, ¿no? Ahora surge esta otra dificultad para otro proyecto en Oriente Próximo, ¿no? Y claro que hay razones geopolíticas y razones geoeconómicas. Claro, efectivamente que las existen. Pero esas no se las van a contar. Esas no interesan contarlas. A usted lo que le van a contar simplemente es que esto es un enfrentamiento entre el Estado de Israel, que es la única democracia del Oriente Próximo, un Estado occidental, de libertades, directamente, contra un grupo terrorista como es Hamas. Claro, entonces, si el conflicto lo reducimos a eso, pues usted no entenderá nada. Y, vamos, no es que no tendrá nada, tendrá una imagen absolutamente distorsionada y falsa de la realidad, que es por otro lado la que los grandes medios repiten un día y otro. Es decir, yo estoy escandalizado con la actuación de los medios de comunicación occidentales, pero en este caso me querría decir más a los españoles, porque lo sufro directamente, como es comprensible, ¿no? Esos medios de izquierda que realmente hacen gala de una hipocresía impresionante. Es decir, cuando intentan entender la posición palestina, mientras apoyan un gobierno de la OTAN, con todas las consecuencias, con todas las consecuencias, porque los barcos que ahora están en el Mediterráneo Oriental salen de rota,
porque los aviones repostan en España. Los aviones que llevan armas a Israel, porque el gobierno español vende armas a Israel. Claro, es decir, entonces esa hipocresía no se puede mantener. Es decir, pero eso en los medios de izquierda. Pero si me voy a los medios de derecha, es decir, bueno, simplemente son de una bajeza y de una indignidad moral que asusta. En concreto, me refería antes, fuera de antena, a un conocido periodista de la mañana, que su conducta solo se puede explicar por un profundo enloquecimiento, una pérdida de juicio absoluta. Un personaje que solo vomita odio y destila irracionalidad por todos sus poros. Es más, miente continuamente. Y cuando la mentira se demuestra, él la sigue más sosteniendo. Por ejemplo, lo de los 40 bebés que habían sido decapitados, que ya, por supuesto, ya hasta la propia periodista lo desmintió, ¿no? La que dio la noticia. Eso fue una falsedad. Pero no, él sigue soltando la falsedad todos los días para También, machacar Juan, los cerebros de porque sus oyentes. también, Juan, porque no hay consecuencias, ¿no? En lo que hacen los políticos, lo que hacen determinados medios. No hay consecuencias, no hay, no sé No, claro. decirlo, como una ética No, claro. periodística, ¿no? Deontología, ¿no? No, por supuesto, eso ya hace mucho tiempo que la deontología se ha suprimido, no solo en los medios, en la prensa, en otras profesiones también, no nos equivoquemos. Es decir, la ética es una cosa que ha desaparecido. Vivimos una sociedad de una indignidad moral absoluta, absoluta. Y entonces nada tiene consecuencia. La única consecuencia que tiene es que sea que te opongas al poder. Eso sí tiene consecuencias. Si el relato, en vez de ser ese, fuera el contrario, te censuraría. Entonces te tacharían de que eres amigo de los terroristas, te bloquearían. Eso sí tiene consecuencias. Pero Cultura de no, la cancelación. claro, pero es decir, cuando muchas veces decimos la doble vara de medir, no hay doble vara de medir. No. Es si tú dices lo que nosotros queremos que digas, entonces no tienes ningún problema. Si no, tienes todos los problemas. La vara de medir es que yo hablo y tú no. Yo puedo, tú no. Eso se llama dictadura, no doble vara Mis de medir. reglas, mis Claro, reglas, ¿no? eso se llama dictadura. Y entonces aquí lo que existe una serie de procónsules al servicio de un tirano que está en Washington. Y no digo dictador ya, simplemente es un tirano. Es decir, un señor donde, porque el dictador todavía puede mantener una cierta moralidad, una cierta ética en las actuaciones. El tirano no. El tirano es un señor ya, es decir, que ha sobrepasado, los tiranos ya han sobrepasado todas las líneas morales. Y entonces, bueno, pues éticamente son seres destructivos y que para mantener su poder, su influencia, su economía, pues son capaces de hacer cualquier cosa, cualquier indignidad. Y eso es lo que vimos, una atmósfera de absoluta indignidad moral. ¿A dónde iremos a parar, Juan, con todo esto, no? ¿En qué va a derivar todo esto, Juan? De aquí a un tiempo, digamos que los melones se irán acomodando en el camión, ¿no? Pues sí, hombre, es decir, los finales de los imperios suelen ser siempre muy traumáticos, basta repasar la historia, pero cualquier imperio. Y lamentablemente, yo creo que es una época histórica muy interesante, estamos viviendo el final de un imperio, de un imperialismo más bien, porque incluso los imperios tenían hasta una base espiritual. Yo creo que aquí la única base que hay es la del dinero, ¿no? Y claro, esos finales son muy peligrosos. Si se imponen los sectores más fundamentalistas e irracionales, podemos acabar en una guerra mundial terrible. Si no, pues irá degradándose y bueno, pues veremos alumbrar más temprano que tarde pues un nuevo orden internacional donde a lo mejor podamos ver otra forma de hacer las cosas, ¿no? Tendrá también sus conflictos, sin duda, es decir, la historia de la humanidad es la historia de los conflictos, pero ya este orden basado en reglas
en base a la nación indispensable marcada por el destino manifiesta y el pueblo elegido, me parece que van a acabar en el basurero de la historia, que además es lo que espero, que acaben en el basurero de la historia. Muchas gracias, Juan, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Pues nada, hasta la próxima entonces. Esperemos que sea en mejores circunstancias, o por lo menos tengamos mucho más claro cuál va a ser el futuro. Ahí está.